Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca del equipo de construcción, los dones ministeriales. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Cristo, al ver que su ministerio llegaba a su fin, ordenó a un pastor, a Pedro, para que él fuese el que continuara guiando el rebaño después de su partida. 2. El principal requisito para ser pastor es amor. Quien ama a Dios dirige las ovejas del Señor. El pastor no es un jefe de ovejas, es quien las guía a los delicados pastos y a aguas de reposo, tal como dice David, que nuestro Señor es el gran pastor, el que hace todas estas cosas. Y así lo describe en el Salmo número 23. 3. El pastor es quien debe velar que la construcción de los muros esté bajo los trazados correctos. Debe ver que las piedras sean colocadas correctamente, cada una en la posición señalada. Debe revisar que los materiales sean los correctos. En resumen, el pastor es lo más parecido a un jefe de obra de una construcción. Pero él no es el jefe de las ovejas. Tiene la autoridad para parar un mensaje que no esté bajo los lineamientos divinos, pues esa es su responsabilidad. Velar que las ovejas reciban el alimento correcto para su crecimiento. Y 4, el carácter de un pastor debe ser como el de David. Él no era el más apto para ser soldado, tampoco era un guerrero de Israel, menos alguien con las cualidades para dirigir. Pero él mató a osos y a leones por salvar una oveja. Él puso su vida en riesgo por una oveja. Y es eso lo que Dios vio en él, alguien dispuesto a sacrificar su vida por defender las ovejas. Por eso que lo escogió rey y pastor para Israel. Ya lo dije en el programa anterior, la palabra griega que usa Pablo en Efesios capítulo 4 para pastor es poimenos, que significa el que apacienta las ovejas o el ganado. Pero existen dos palabras más asociadas a la palabra de pastor, que también tienen que ver con la función de pastoreo, es decir, de roles que ayudan en otros ámbitos al pastoreo, pero que tienen que ver con la dirección a nivel más macro de la eclesía. Estas palabras son, en griego, presbyterios o presbítero, que significa anciano, y la palabra episcopos, que significa obispo o supervisor. Los presbíteros y obispos son un solo rol que nacen de la necesidad de organizar a las congregaciones. Ya hemos visto que el éxito de la iglesia de los primeros 3 siglos fue convertir sus casas en lugares de reunión. ¿Y qué es lo que pasó con eso? Resulta que si se convertía una familia en una casa de una calle, al poco tiempo, y tras ver prodigios y milagros, los vecinos se iban contagiando acerca del Evangelio y los demás habitantes. Por lo tanto, habían en una sola calle con vecinos convertidos, y luego se convertían los barrios, y así sucesivamente. Entonces, 12 hombres no dieron abasto, y tampoco los primeros 120 para ese número de personas. Recordemos que al menos unas 7.000 personas en los primeros meses transcurridos desde el Pentecostés se convirtieron al Evangelio. Imagínense lo que ocurrió 12 a 20 años después de este suceso, cuando el Evangelio no solo tenía cubierto a Jerusalén, Judea y Samaria, sino que se había extendido a lo que hoy día es el Líbano, Siria y prácticamente todo Turquía y gran parte de Grecia e Italia. Estamos hablando de varios cientos de miles, y por qué no decirlo, de varios millones de creyentes. Por lo tanto, organizar este número exponencial de creyentes requiere unos roles por sobre los 5 ministerios ya mencionados por Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4. Para el año 56 después de Cristo, Pablo ve cómo las iglesias en Grecia se habían organizado, poniendo obispos o supervisores. Es por esto que saluda a los santos de Filipos junto con los obispos y diáconos. Esto está en Filipenses capítulo 1 del versículo 1 en adelante. Pues los hermanos en Filipo
y sus congregaciones, ya para el año 62 después de Cristo, se habían organizado muy bien en el trabajo constructivo. Por esto que dejó a Tito en Creta, Grecia, para que ponga a presbíteros o ancianos en la fe. No quiere decir literalmente hombres de edad, sino maduros en el Evangelio, para que ejerzan ese rol en cada una de las ciudades. Pablo miró a bien cómo las congregaciones de Filipos y otras tantas más se habían organizado poniendo roles similares a los cargos de la organización civil griega de la época. De allí que nacen los roles de ancianos o presbíteros y obispos o supervisores. Este nuevo cargo es por designación y tiene una connotación administrativa y de apoyo al proceso de construcción, pero a mayor escala. Es por esto, y de manera de ordenar este nuevo rol, Pablo, en el año 64 después de Cristo, en la carta a Tito, deja al descubierto de la comisión que le había dejado a Tito, el apóstol de Jesucristo, y cuya tarea fue de poner obispos y ancianos en cada una de las ciudades, partiendo desde la isla de Creta, en Grecia, y en cuya carta el apóstol escribe a su camarada lo siguiente: por esto te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como yo te mandé. Ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer, y con hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto está en Tito, capítulo 1, del versículo 1 al 9, en la versión Reina Valera contemporánea. Aquí hay una lista de requisitos y funciones que debe hacer este nuevo rol. Notemos que el anciano u obispo es un hombre que está comisionado para ser administrador de los bienes de Dios. Supervisor de obra. No es el jefe de un pastor. Miremos que aquí no hay ninguna directriz del apóstol para dar tal función. No dice nada al respecto de la Escritura. La religión ha puesto a los presbíteros y obispos como jefes de pastores, cuando su misión es organizativa, es de corrección y exhortación, es de apoyo a las congregaciones y a sus pastores. Fijémonos que su función es para exhortar, que ya sabemos que es dar ánimo, y corrigiendo, y además convencer a los rebeldes, siempre por medio de la palabra, mostrando el diseño y el plan divino. Tito tuvo la misión de recorrer todas las ciudades y poner estos roles para la organización de esta tremenda e única eclesía, y para que pudiese tener también un orden en materia de construcción, pero ya a nivel global. Para ver mejor esta organización de una perspectiva más amplia, ya entendemos que todos estos ministerios son roles de construcción. Si un pastor con sus colaboradores, maestros, profetas y evangelistas son los que edifican una construcción local, en el entendido que construyen un conjunto de casas solamente, se hace necesario supervisar a nivel más macro la obra de expansión, por lo que es necesario vigilar que el modelo se esté replicando en varias localidades. Por ello que fue necesario un rol de supervisión, de manera que las construcciones en cada localidad avancen de la misma manera y de acuerdo a los planos fijados por Dios. No existe ninguna escritura que tenga una intención de controlar a las iglesias locales. Recordemos que la regla de Pablo dice: yo pongo el fundamento, esta es mi misión, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Por lo tanto, no existe una estructura piramidal de esto, y el obispo sería la cabeza de la iglesia en este caso. Ya hemos entendido que Cristo es la cabeza. En el sentido de la supervisión, el obispo tiene que ver por vigilar que se respete la doctrina y los lineamientos bases fijados en el fundamento, y que no se modifiquen los cimientos. ¿Lo vas entendiendo? Timoteo, apóstol de Jesucristo,
desea este rol debido a sus dos intervenciones en dos congregaciones, a las cuales lo envió Pablo a poner orden. Una de ellas es cuando fue a los hermanos en Corinto, Grecia. Y esto está en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Y la otra es cuando fue a los hermanos en Éfeso, en la actual Turquía. Esto está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 y del 18 al 20. En ambas congregaciones hubo problemas con el entendimiento de los planos de construcción. Por ende, Timoteo, que sabe trazar bien las guías conforme a la piedra angular que es Cristo, él va a poner orden con el apoyo de Pablo y las cartas doctrinales. Pablo, sabiendo que llegaría su hora de aprehensión, estando en Miletos, en la actual Turquía, mandó a llamar a los ancianos de todas las ciudades, en donde estaba supervisando las construcciones de las eclesías. Los manda a llamar para despedirse y para que ellos sean los fieles testigos del testimonio del apóstol y su vida, de los ejemplos que él dio y de su persona como alguien que es fiel modelo a seguir de un siervo de Jesucristo. Esto está en Hechos capítulo 20 del versículo 17 al 38. Los ancianos u obispos en su supervisión deben ser testimonio de la vida de los líderes de las eclesías y deben ser los que pongan en orden para que los planos de Jesucristo se hagan a cabalidad. Ahora, volviendo a nuestro equipo local de construcción, el maestro es una pieza fundamental de la construcción, pues cada maestro es un especialista en las distintas tareas del trabajo constructivo. Si en una construcción hay diversos tipos de maestros, uno de piso, electricista, gafitería, techumbre, cielos, pintura y terminaciones, en el ministerio de maestros también es necesario tener distintos tipos de maestros para las diferentes necesidades del cuerpo de Cristo. Es por esto que necesitamos tener maestros para adultos, para los matrimonios, para los jóvenes, para los adolescentes y preadolescentes, para los niños e infantes, para las hermanas, para la música, para la adoración y de todo lo que se haga en materia de servicios dentro de la iglesia. No todo el que enseña porciones de la Escritura es un maestro. Un maestro es un experto en su materia. Y además él enseña desde la vivencia y no desde el conocimiento solamente. Maestro es quien tiene la revelación progresiva de la palabra, el cual la recibe, vive, experimenta y luego enseña. Cuando Pablo habla de los dones ministeriales de construcción, él dice las palabras claves de esto en Efesios capítulo 4 y dice, el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 13 en la versión Reina Valera. La finalidad es perfeccionar a los santos para la obra. Por eso que el maestro debe ser un experto, debe ser quien haya tenido experiencias con Cristo. Ejercicio de sus dones motivacionales, en especial el don de enseñanza, que es la base para el ministerio de maestro. Por lo tanto, un maestro debe tener vivencias con Dios, conocer a Dios, un caminar ejemplar para hacer testimonio a sus alumnos. Jesucristo es el modelo a seguir para quienes quieran el don ministerial de maestro. La vida de Cristo, sus enseñanzas, su mansedumbre y su humildad, su ejemplo de liderazgo, son las directrices para que un maestro primero siga y luego aprenda y después de esto pueda enseñar. Un maestro debe ser lleno del Espíritu Santo para que enseñe con la revelación y la dirección del Espíritu. Insisto que un maestro no puede enseñar desde la teoría del conocimiento escritural, debe enseñar desde su experiencia, es decir, desde la sabiduría adquirida. ¿Por qué esto es así? Porque el maestro tiene la responsabilidad ardua de enseñar bien. No puede salirse de los planos de edificación. Tiene que respetar el diseño divino. Por lo tanto, ¿qué debe hacer un maestro para crecer en la gracia del Señor? Lo primero es orar al Señor, pedir el Espíritu Santo que le llene y luego de esto escudriñar las Sagradas Escrituras,
según lo que nos dice Juan capítulo 5, verso 39. Debe preparar la lección a enseñar, colocando la concordancia en los elementos que fundamenten la lección, aprendiendo de ella primero, sintiendo la dirección del Espíritu, con eso y vivirla, luego comunicarla a sus alumnos. Debe ser flexible también a las necesidades de los alumnos, ver el mover del Espíritu y adaptar la lección a las necesidades del minuto. No se trata de cambiar necesariamente el mensaje, pero sí atender a las necesidades que sus propios alumnos le están mostrando. La oración permanente, la presentación delante del Señor es vital. Primero, en el culto personal, en su relación personal con Dios, según lo que nos dice Romanos capítulo 12, verso 1. Como también en realizar con esmero su mejor presentación y aprobado como obrero, tal como nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Un maestro debe ser puntual. Un maestro debe acatar las reglas. Un maestro debe ceñirse al plano del Señor. Un maestro debe enseñar el fundamento apostólico. Al entender este don hermoso de la enseñanza, el maestro está obligado a aprender. Por ende, un maestro no puede ser sabelotodo, menos soberbio. Eso no es el carácter de un maestro apostólico. Un maestro apostólico es alguien flexible a la revelación, a cambiar sus paradigmas, a botar sus barreras ideológicas. Por eso es que es importante que la renovación de la mentalidad que proviene del Espíritu Santo sea realidad en la vida de un maestro. Tal como nos dice Efesios capítulo 4, versículos 23 al 32. Un maestro no puede enseñar ideologías y pensamientos de humana sabiduría, y que no vayan de acuerdo al fundamento de apóstoles y profetas, y siguiendo el trazado que nos ha dejado Cristo como la principal piedra de ángulo. El Espíritu del Señor podrá inspirar diversas técnicas motivacionales y de enseñanza en un maestro. Podrá hacer actuaciones, títeres y juegos didácticos que permitan a los alumnos aprender, pero no debe jamás apartarse de la palabra del Señor y de las enseñanzas del nuevo pacto. Finalmente, el maestro debe entender que existen verdades bíblicas, no actuales a nuestros días, por ejemplo la circuncisión, y las verdades presentes que sí son las enseñanzas de Pablo y los apóstoles, lo que conocemos hoy como el fundamento apostólico. Pedro, en su segunda carta a las iglesias, escribe lo siguiente: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ya vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12, en la versión Reina Valera. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por entender cómo las iglesias fueron creciendo en los primeros 3 siglos. Cómo los hermanos encontraron fórmulas de organizarse de tal manera de respetar los planos de edificación, de respetar el fundamento apostólico. Yo sé, Señor, que las doctrinas que invadieron las iglesias fundadas por Pablo en cada uno de sus viajes fueron, Señor, para atacar la sana doctrina. Tal como hoy existen muchas doctrinas por diversos agentes que están contaminando las mentes de tus hijos. Pero tú eres poderoso y grande en justicia para propagar el verdadero mensaje, para que el fundamento apostólico sea una realidad en cada uno de los creyentes. Y hoy día comencemos a practicar los dones espirituales, primero los motivacionales en nuestras vidas, como también los ministeriales que estamos aprendiendo. Tu gracia, Señor, es la que necesitamos para hacer correr la sana doctrina, primero en nosotros, los que estamos escuchando, y aquellos, Señor, que necesitan escuchar, seamos nosotros agentes propagadores del Evangelio para quienes lo necesitan. Señor, yo te pido que en esta hora reveles a tus hijos, reveles el correcto funcionamiento. Pongamos en esta hora por obra lo que hemos escuchado y podamos aprender más de tu palabra todos los días. Revélanos, Señor, que tengamos revelación progresiva y que crezcamos en el Evangelio, que crezcamos maduros y fuertes, Señor, en la doctrina que tú dejaste y que fue éxito en los primeros 3 siglos. Te ruego, Señor, tu gracia sobre nuestras vidas y que tú nos unjas a cada uno de nosotros con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana
para seguir conversando acerca del equipo de construcción, los dones ministeriales y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien, puedes escucharnos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos 4.000 y este año queremos ser 10.000. Da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos. Y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Con tu fuego, mi pasión. En ti no existe lugar para el temor. Tú me das vida, yo quiero cantar. Jesús, Rey de los cielos, Jesús, Dios verdadero, Jesús, el único amor que es perfecto, perfecto, eres tú. Quien apaga las tinieblas con tu luz. La esperanza de este mundo está en tu cruz. Eres la vida, camino y verdad. Eres tú quien enciende con tu fuego mi pasión. En ti no existe lugar para temor. Tú me das vida, yo quiero cantar. Jesús, Rey de los cielos, Jesús, Jesús, Dios verdadero, eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Jesús, Jesús, Rey de los cielos, Jesús, Dios verdadero, eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto, eres tú. Perfecto Dios que descendió para abrirnos el camino con su amor. Perfecto amor que se entregó. Perfecto Dios resucitó a la muerte